Buenas tardes, que Dios les bendiga. Dando continuidad a este tema relacionado con los síntomas que presentan las personas afectadas por los espíritus o el diablo, yo quiero decirles, en parte, lo que hacen esta gente, los causantes, con las personas. Utilizan alguna muñeca, la velan, hacen muchas cosas con ella para que esa persona se sienta mal. Pueden poner agujas en la cabeza. Algunas personas que pasan por esta situación presentan dolores en la cabeza, en otras partes del cuello, como pinchazos, cosas así. Y ahí pues, si van con esa situación al médico, pues no va a conseguir ningún resultado. Hacen esos trabajos y esa persona pues se siente mal y a lo mejor el médico pues no puede conseguir la respuesta. También pues a través de una vela pues ponen el nombre de esa persona en la vela y a medida que la vela se va quemando, la persona pues puede sentir dolores en la cabeza, nervios, cosas así. Esas son las cosas que vienen haciendo. También utilizan un sapo dentro de un frasco para que a medida que ese sapo se vaya secando, que se refiere a algún cuerpo, pues también ese cuerpo se va secando. Eso lo hacen así para llegar a ese cuerpo. También en las parejas, para separarlas, pues agarran dos muñecos que representan a la pareja, los ponen de espaldas el uno con el otro, de esta forma, los amarran, hacen lo que hacen, luego, en lugar de esas dos personas, de sentir afecto el uno por el otro, lo que sienten son ganas de pelear, de discutir. Entonces, esas personas, si tuviesen información, cuando sienten esos deseos de discutir, lo bueno sería que no le diesen importancia y que fuesen clamando a Dios. Pero es verdad, lo sostengo, que en este tema no hay mucha formación y por eso esas personas pasan por esa situación y están pues confundidas. Eso es lo que hacen con ciertas personas. También pueden hacer encierros, ahí entierran cosas envueltas para que nadie las vea. Algunos brujos también se tapan la cabeza para que otro brujo no lo descubra. Pero a ver quién es la persona que se puede ocultar de Dios. Dios lo ve todo y Dios lo permite todo. Entonces los que tienen doble visión, yo no tengo esa gracia, ven que Dios les muestra esas cosas que hacen estas personas usadas por el diablo, y es cuando pueden llegar a ciertas personas con lo que ellos hacen. Por eso es importante que estas personas, cuando se sientan atribuladas, que vayan directamente a Dios, que confíen en Dios, que le abran las puertas de su corazón. Y si son perseverantes, si hay quien interceda por ellas, pues tienen que ser liberadas. Por eso nosotros tenemos que estar claros, los humanos de esta tierra, cuando esas personas pasen por eso, hay una respuesta.
antes que a los médicos, no tengo nada contrario, ni los psiquiatras, ni los psicólogos, y mucho menos los propios brujos, que son los causantes, que van directamente a Dios. Y Dios tendrá la respuesta. Pero hay veces que el ser humano no lo entiende así, y cuando se siente un poco atribulado, pues ya va directamente a donde no tiene que ir. Dios lo permite todo, pero está en desacuerdo con nuestro proceder. Esto es lo que hoy les puedo decir hasta ahora. Aún hay más cosas para poder comentar en relación con todo esto. También las personas, cuando pasan por todo esto, pues he visto en ciertas personas, he visto aquí en el costado de una mujer, una figura, en este otro costado, otra figura. Lo que os voy a decir ahora no es para meterme con nadie ni desprestigiar a la ciencia médica. A ver si hay una enfermedad que proporcione aquí una figura o aquí. Eso, para mi entender, no es una enfermedad natural, sino que eso es el resultado de que a esa persona la han trabajado. También he visto a una mujer en el cuello aquí, los 5 dedos definidos, o sea, la mano completa de un muchachico chiquitín. Eso lo he visto yo. A una mujer le vi aquí en la barriga, así rasguñada, así. A 2 hombres en la espalda, los vi rasguñados. A una muchacha en la pierna le vi una raya. A una mujer también le vi aquí, en 3 partes, la marca de la bestia, que es el 666, que eso aparece en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Y cosas así, quizás no recuerdo algo que he visto más. Eso lo he visto yo en los cuerpos. Entonces, esas personas es porque las han trabajado. Y en sí, no solamente las figuras, todo eso que tenían en su cuerpo, sino que ya pues se sentían mal, perturbadas. Por eso cuando la persona la ha trabajado, se siente en esas condiciones, atormentada. He llegado también a la conclusión que muchas personas, no digo todas, que están en los centros psiquiátricos no son para que estén allí. Allí les aplican sus conocimientos, su experiencia, pero no siempre tienen la respuesta para esas criaturas. Porque allí los profesionales se dejan llevar por el conocimiento humano, no tengo nada contra ellos, pero ellos también tienen que pensar que hay cosas que no están al alcance de su voluntad, sino que tiene que ser a través de la fe. La fe en este caso es creer en Dios y confiar en Dios y tener comportamiento. Nosotros los humanos tenemos que llegar a esa conclusión, pero hay veces que el ser humano no lo entiende así y se deja llevar por lo del mundo, por los conocimientos de las personas. Pero es verdad, los conocimientos de las personas son limitados, pero en Dios no hay límites, porque Dios es nuestro hacedor, y hoy los humanos que estamos en esta tierra tenemos que llegar a esa conclusión. Hay cosas que el ser humano con su buena voluntad no las puede resolver. Si tenemos en cuenta lo que dice en Filipenses 4:13, el apóstol Pablo estaba muy claro, dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y él, acerca de lo que yo estoy aquí comentando, él tenía mucha más experiencia que yo. Si tenemos en cuenta lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, está bien muy bien lo que decía. Vuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las potestades, los espíritus, los demonios. Sabía muy bien lo que estaba diciendo. Por eso nosotros tenemos que estar claros. Cuando una persona sienta lo que yo dije al principio, el escalofrío, oír las voces, ver las sombras, todas las cosas, tiene que entender que eso solamente le puede dar una respuesta Dios, orando por ella. Pero hay personas que antes de ir a Dios van a donde quieren, porque a decir verdad no hay mucha información acerca de lo que estoy comentando. Por eso Dios quiere que nosotros nos percibamos de su palabra, que le demos crédito a su palabra, que nosotros haya voluntad de vivirla, de creer en Dios. Nosotros los humanos tenemos que estar claros que somos hechura de Dios. Y Dios quiere que tengamos información. Pero el ser humano hay veces que no tiene información y en algunos casos la está rechazando con su comportamiento, con su fe. Mi fe, mi creencia tiene que estar respaldada en la palabra de Dios. Pero el ser humano no siempre lo entiende eso así. Por eso Dios quiere que yo tenga información, que yo confíe en Dios. Y si yo confío en Dios, dependo de Dios, Dios tendrá una respuesta para mí. Hoy muchas personas, no solamente por lo que estoy comentando acerca de los espíritus del demonio, por otras tribulaciones lo están pasando mal, porque no confían en Dios. Dios nos ha dicho en revelación que en este mundo en el cual estamos viviendo no va a haber paz, de hecho no hay paz. Pero Dios nos ha dicho que aquella persona que arregle su vida delante de Dios va a tener la paz. Esto es los moradores que estamos en esta tierra, quien quiera que sea, lo tendríamos que entender. Esto lo tendrían que entender los políticos, los que están en la ONU, la Organización Mundial de la Salud, otros organismos, tendrían que entenderlo todo eso. Depender de Dios, confiar en Dios, deshacerse de sus ideas políticas, de sus argumentos, de sus determinaciones. Es contradictorio que hablen de la paz y por otra parte se preparan para la guerra. Es una realidad. Yo no soy político, ni soy diplomático, ni soy periodista, ni soy reportero, ni hago documentales. Yo no gano nada con todo esto. Pero mi fe me compromete a expresarme así. Por eso las personas que mencioné anteriormente tengan la tendencia que tengan los partidos políticos, que todos empiecen por Dios. Porque todas esas personas, todos los que estamos en esta tierra, somos hechura de Dios. Hoy los humanos tenemos que llegar a esa conclusión. Yo no me encuentro aquí porque quiero. Yo estoy aquí por voluntad de Dios.
Eso los moradores que estamos en esta tierra lo tenemos que entender. El ser humano entiende mucho de la tecnología, la literatura, el arte, una serie de cosas. Pero eso en algunos casos no le conduce a depender de Dios. Ojalá que lo que estoy diciendo me estuviese equivocando. Yo no soy más que lo demás. Pero a mí mi fe me compromete a expresarme así. Y algunas personas, para hacer daño a otras personas, es cuando contribuyen con lo que mencionamos en este tema. Esa es la actualidad que estamos viviendo en esta tierra. Porque al ser humano lo que está en relación con Dios no le dice nada. Le dice más lo que puede ver, lo que puede tocar, que la sustancia de Dios. Por eso el ser humano no está muy claro en su creencia, en lo que está en relación con Dios. Y estos brujos, toda esta gente, en muchos casos, o en casi todos, son usados por el diablo. Pero Dios lo permite. Y ellos en su creencia no se dan cuenta y no saben que tendrán que rendir cuentas a Dios. Y la justicia de Dios nadie la puede burlar. Lo que nosotros estamos aquí comentando ahora, el ángel de Dios ya lo está redactando. A ver quién es el que puede burlar la justicia de Dios. Y estos que hacen estas prácticas diabólicas, que las hacen en la oscuridad o a escondidas, pero es coincidencia que de Dios nadie se esconde. Se podrán esconder de los humanos, de la policía, de los jueces, de quien quiera que sea, pero Dios no se puede ocultar. Dios quiere que nosotros nos apercibamos de su palabra, que le demos crédito a su palabra, para que en mí haya comportamiento. No es el comportamiento que nos imponen en este mundo. Los políticos que legalizan la unión de los homosexuales, negativo. Los abortos, la eutanasia y otra cosa más, Dios lo permite. Esas criaturas tendrán que rendir cuentas a Dios. Dios no se complace en eso. Pero el ser humano, dejándose llevar por sus pensamientos, por sus injusticias, lo hace posible. Por eso Dios quiere que yo acate su palabra. Que en mí haya voluntad de llevarla a la práctica. Y no tengo por qué ir a un brujo para destruir a otra persona. Ese es el propósito que hacen cuando trabajan las personas. Alguna vez le he preguntado a la persona cuando entra en estado de posesión, le pregunto al espíritu o al demonio que hay en la persona, le pregunto y me dice, lo que quiero es destruirla. Hay muchas formas de destruir a la persona. Una mujer que caiga en la prostitución, en las drogas, en el aguardiente, volverla loca, arruinarla, pervertirla. Esto es lo que hacen cuando a la persona la han trabajado. Si pudiesen, provocan accidentes, muertes, cosas así. Esto que yo estoy diciendo a mí no me lo ha dicho ningún científico. Esto yo no lo he leído en los libros. En cada caso que yo he tratado, ahí lo he aprendido. Por eso en esto hay para decir algo. Que en la actualidad, los humanos que estamos en esta tierra, muchas de estas cosas las desconocemos. Pero a Dios no se le oculta nada.
Y Dios quiere ahora que yo lo esté divulgando. Porque la palabra de Dios no está encadenada, teniendo en cuenta lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Que le dijo Dios a Jeremías, capítulo 5, versículo 14. Mis palabras serán fuego en tu boca. Le comprometí a Jeremías estarle en cara al pueblo de Israel sus injusticias, sus perversidades, su violencia, sus idolatrías, cuántas cosas venían arrastrando, para que ellos tuviesen conciencia que tenían que depender de Dios. Hoy los humanos que estamos en esta tierra tenemos que depender de Dios. Mis argumentos, mi creencia, mis determinaciones tienen que estar respaldadas en la palabra de Dios. Eso es los moradores que estamos en esta tierra, tenemos que entenderlo así. Pero Dios lo permite. Pero el ser humano es responsable delante de Dios de su comportamiento. Dios quiere que la humanidad tengamos comportamiento. Dios no se complace en las injusticias, en las muertes violentas, en todas las cosas que venimos arrastrando. Dios quiere que vivamos en paz, que tengamos comportamiento. Pero el ser humano no lo entiende así. Hoy muchas personas no saben a dónde van, porque la palabra de Dios no les dice nada. Dios quiere que yo esté dispuesto a escuchar su palabra, para que me hice de un cambio, una transformación, un renacer, para que yo sea propiedad de Jesucristo. Si yo no soy propiedad de Jesucristo, entonces el diablo en mi vida va a hacer desastres. Me va a poner a sufrir, a ser violento, injusto. Y hoy muchas personas, en lugar de ser dirigidas por Dios, son usadas por el diablo. Nosotros, los moradores que estamos en esta tierra, tenemos que llegar a esa conclusión. Pero decir verdad, en esta tierra estamos muchos millones de personas, pero todas las personas no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y por eso este mundo en el cual estamos viviendo hay tanta violencia, tanto dolor, por todas partes dolor. El que siembra viento recoge tempestades. Lo que uno siembra, eso cosecha. Teniendo en cuenta lo que dice en Eclesiastés 12:1, dice así: acuérdate del Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días aciagos y digas, no tengo contentamiento. Yo entiendo que la juventud y en sí toda la vida es para que uno se acuerde de Dios. Y sobre todo cuando uno es joven, lo que menos uno se acuerde de Dios, de gozar, de disfrutar, de conocer, de vivir. Por eso los que estamos en esta tierra tenemos que estar claros cómo debe ser mi comportamiento. Dejarme llevar por la palabra de Dios. Cuando los moradores que estamos en esta tierra lo entendamos así, nosotros haya voluntad de adaptarnos a la palabra de Dios, vamos a ser felices. Mientras que el ser humano no tome esa decisión, estará sufriendo. Es el sufrimiento que muchas veces vivimos los humanos, es producto de nuestro comportamiento. Porque nuestro comportamiento no está respaldado en la palabra de Dios. Hoy los que estamos en esta tierra tendríamos que llegar a esa conclusión. Pero es verdad, todas las personas no están de acuerdo con la palabra de Dios. La están rechazando. Rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios y rechazar la salvación. Dios quiere que los humanos
nos pongamos en camino de la salvación. Pero Dios respeta nuestra libertad. Pero el ser humano es responsable delante de Dios de su comportamiento. Porque Dios ha dejado un modo de vida, unas normas. Nosotros lo tendríamos que entender así. Dios espera tal comportamiento de nosotros. Pero nosotros no lo entendemos así. Nosotros estamos pendientes de lo material. Y por eso la gente hace desastres buscando lo material. Violencia, enfrentamientos, divisiones, inmoralidades, perversidades. Eso es lo que es actual en esta tierra. Por eso, cuando los humanos confiemos en Dios, dependamos de Dios, Dios va a tener misericordia. Dios es misericordioso. Nosotros somos desordenados, violentos. Nos enfrentamos. Nosotros tenemos que llegar a esa conclusión. Yo tengo que depender de Dios. Seguir sus normas. Y cuando el ser humano lo entiende así, arregla su vida delante de Dios, es más feliz. Pero los humanos no entendemos todo eso, porque nosotros predominan nuestros pensamientos, nuestras actitudes, que Dios les guarde grandemente. Padre mío, gracias por este encuentro, gracias por abrir mi boca, gracias, Señor, por lo que me has dado, Señor, gracias por este mensaje, Señor. Este mensaje, pues, en parte no estaba en mi mente, pero tú sabes cómo hacer las cosas, Señor. Tú estás en nuestras bocas, Señor. Tú sabes que habrá personas que necesitan escuchar todo esto para que entiendan que tienen que darte aquí una respuesta, Señor. Padre mío, te adoro y te bendigo, Señor. Saja ti mi hijo y alabanza. Shija tama alabanza, alabanza. Ría alabanza, alabanza. Saja tama alabanza, alabanza. Ría alabanza, alabanza. Saja tama alabanza, alabanza. Gracias, Señor. Te adoro y te bendigo, Señor. Gracias por soltar mi lengua, Señor. ¿Cuántos motivos tengo para darte gracias, para bendecirte, Señor, para glorificarte, Señor? Gracias por este momento, Señor, por esta oportunidad que me das, Padre mío, de hablar en tu nombre, Señor. Saja también alabanza, alabanza. Ría alabanza, alabanza. Shaba alabanza, alabanza. Ría alabanza, alabanza. Shaja tama alabanza, alabanza. Ría alabanza, alabanza, alabanza. Shija alabanza, alabanza. Gracias, Señor, te adoro y te bendigo, Señor. Muéstrate misericordioso con esta humanidad que tanto sufre, Señor. Tanta oscuridad, Señor, que a nosotros, Señor, habrá esta tierra, Señor, al entender cómo debe proceder, Señor. Sácale de la oscuridad, Señor, de sus pensamientos, Señor, de sus tribulaciones, Señor. Escúchanos, Señor. Queremos una respuesta de tu misericordia, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor. Sí, alabanza, alabanza. Sí, alabanza, alabanza, alabanza. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Quisiera decirles, mi nombre es Santiago Martínez. Pertenezco a la Cruz Blanca, hermanos franciscanos de la Cruz Blanca. Nosotros trabajamos pues con los pobres, con las personas necesitadas, con los discapacitados, con esas personas que necesitan de Dios. Bueno, a decir verdad,
en lo espiritual todos necesitamos de Dios. Pero en lo material y en lo físico, esas personas que nosotros atendemos, pues necesitan de que alguien colabore con ellos. Que Dios les guarde grandemente.